N/A. BZZT. BZZT. Este fanfiction usa varios elementos de arcos futuros. Disculpen, pero es principalmente para lectores de novelas ligeras /WoW. Usaré elementos de los arcos 4, 5 y 6. Regreso a cero, tienes que estar jodiéndome, maldijo Subaru en voz baja mientras apretaba los puños. El destino había sido especialmente cruel con Subaru ese día. A pesar de haberse enfrentado previamente a un arzobispo del culto de la bruja, logró salir ileso de ese aprieto. Fue gracias a lo que Subaru llamó el botón Reynard, pero aún así se sentía orgulloso de haber resistido hasta la llegada del Santo de la Espada. ¿Qué día tan afortunado es hoy, Su? Para finalmente conocer a nuestro héroe. Pero ahora Subaru tenía que enfrentarse a otro arzobispo en el mismo día, apenas minutos después de que Reynard eliminara a Greed. Al ver la apariencia de un niño deforme frente a él, Subaru apretó los dientes. ¿Héroe? Ya hubo una vez en que alguien pensó que estaba conspirando con ustedes, así que les agradecería que dejaran de elogiarme. La lengua del arzobispo se escapó de su amplia sonrisa. No, eso no servirá. Después de todo, nuestros sentimientos por ti no tienen nada que ver con tu mal olor, Su. Tú eres el único culpable de nuestros sentimientos puros y sinceros por ti. Quizás sea necesario repetir nuestro afecto, rió el arzobispo mientras la saliva se derramaba por todas partes. Anticipándose al ataque del arzobispo, Subaru se agarró el pecho con la mano para prepararse para contraatacar. Otra vez, lo que dices no tiene sentido. ¿Seguro que no me estás confundiendo con alguien más? Uno de los tuyos ya cometió ese error conmigo. Imitando su voz, el arzobispo continuó. No hay forma de que seamos nosotros los que estemos equivocados. Con solo mirarte, obviamente eres nuestro amado Subaru-kun, Su. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago mientras miraba al arzobispo con los ojos abiertos. ¿Qué acabas de decir? Preguntó lentamente. Lamiéndose los labios, el arzobispo preguntó siniestramente. Dime, Su. ¿Ha estado bien tu hermana mayor? Con la compostura desmoronándose rápidamente, Subaru preguntó con sed de sangre. ¿Quién demonios eres? ¿Qué pecado eres? ¿De verdad te has olvidado de nosotros? Es una pena, pero no pasa nada. Solo significa que tenemos que empezar desde cero. No, desde cero, Su. Se burló el arzobispo, con los labios curvados en una sonrisa imposible. Gulata. Rugió Subaru a todo pulmón mientras cargaba contra el arzobispo. A pesar de haber recuperado la serenidad tras enfrentarse a los horrores de este mundo durante el último año, Subaru aborrecía la gula, quizás incluso más de lo que despreciaba a Betelgeuse. Una vez que el arzobispo imitó a su amada, la ira de Subaru se impuso a su ingenio. Con su provocación dando frutos, Gluttony se abalanzó sobre Subaru. Te pillé, Su. Cuando Gluttony estuvo a menos de 1 metro de él, Subaru se dio cuenta rápidamente de su error fatal y se agarró el pecho. TCH. Proinvisible, pero era demasiado tarde. Gula ya había puesto su mano sobre el pecho de Subaru. Mientras todo empezaba a oscurecerse, Subaru escuchó las siguientes palabras del arzobispo. Gracias por la comida, Su. Aunque es normal que la gentuza duerma en el suelo, os vuelvo a pedir que despertéis. Estáis ensuciando las calles. Doruazu. Subaru soltó un grito extraño al sentir un dolor agudo en la cara. Tras levantarse de golpe, Subaru descubrió rápidamente que le corría sangre por la nariz. ¿Esa es la forma de despertar a alguien? Si esto me pasara en casa, te demandaría por agresión. Las protestas de Subaru finalmente se calmaron al ver a una mujer con un extravagante vestido rojo, lo que le hizo soltar un suspiro. Oh, debería haberlo sabido. Sinceramente, no sé cómo Al te soporta. Para protegerse de la repulsividad del chico, Priscilla se cubrió el rostro con el abanico mientras lo reprendía. ¿Es esa forma de mostrar gratitud hacia alguien que se tomó la molestia de despertarte? Sé que eres un campesino, pero quizás debería obligarte a ser educado. Recordando el nombre que el chico pronunció, Priscilla preguntó. ¿Conoces a mi caballero personal? Una vez que se puso de pie, Subaru espetó. ¿Ja? No te hagas el tonto. Sé que dejo una impresión demasiado fuerte como para que la olvides, incluso tú. Priscilla perdió rápidamente el interés en el chico y se alejó de él. De todas formas, no tengo tiempo para charlar con un plebeyo. Ahórrame tu fea presencia y vete de aquí. Sin tiempo para discutir con ella, Subaru simplemente suspiró mientras se dirigía hacia el otro lado y giraba hacia un callejón cercano. Antes de desahogarse, Subaru revisó ambos extremos del callejón para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. «Maldita sea», maldijo Subaru mientras golpeaba la pared con todas sus fuerzas.
Retiró la mano herida y se reprendió. Si Emilia Tan estuviera aquí, me llamaría imbécil. Beako me va a curar al final, así que solo le estoy causando más problemas. De verdad que soy un imbécil. Apretó la frente contra la fría pared. Mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, Subaru se lamentó. Maldita sea. Maldita sea. Esa era mi oportunidad de recuperar a Rem, y la desperdicié. La gula estaba tan cerca que podría arrancarle la vida, pero perdí la cabeza. Mientras se recorría el cuerpo con las manos buscando alguna pista, Subaru se preguntó, ¿qué demonios me hizo? ¿Intentó robarme la memoria como hizo con Crush, o intentó borrar mi existencia como hizo con... Bueno, no estoy en coma y aún recuerdo claramente quién soy. Pude ver la mano invisible de Betelgeuse, así que tal vez tenga una forma de luchar contra la autoridad de Gluttony, concluyó Subaru tras ver que no le pasaba nada visiblemente malo. Con un fuerte deseo de enfrentarse al arzobispo una vez más, Subaru inconscientemente buscó su cuchillo. Quizás debería regresar y... No, tengo que ver cómo están las cosas con todos. Quizás alguien logró capturar o matar a Gluttony. Tras pasar un minuto entero dándole vueltas a la idea de usar regreso por muerte, Subaru descartó a regañadientes la idea de retroceder el tiempo por ahora. Probablemente no debería hacerme ilusiones, pero empezaré por reunirme con Emilia Tan y Beako, murmuró Subaru para sí mismo. Lo que siguió fue la experiencia más desgarradora que Subaru jamás había experimentado. ¿Quién eres? Preguntó Emilia mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. ¿Eh? Subaru se quedó boquiabierto en respuesta. Acercándose a Emilia, se encontraba una niña pequeña con el pelo rubio recogido en espirales. Con ojos que parecían mariposas, observaba al niño. No mires tan tontamente a mi contratista, supongo. Además, como persona del sexo opuesto, no te permitiré acercarte demasiado a Emilia. Todavía desconcertado por su respuesta, Subaru solo pudo responder, Beako. ¿Quién es esa tal Beako? Espero sinceramente que no te refieras a mí, preguntó Beatrice con los brazos cruzados. Frente a Subaru estaban dos de las personas más importantes de su vida, una de ellas con la que quería casarse, y aún así lo miraban como si fuera un extraño. ¿De quién más iba a estar hablando? No bromees. Suplicó Subaru con desesperación. La conversación que tuvo con un desconocido caballero de cabello púrpura aún estaba fresca en su mente. Emilia preguntó delicadamente. Disculpa, ¿pero no te habrá atacado Gluttony también? La pregunta de Emilia fue como un puñetazo en el estómago para Subaru. A pesar de que la respuesta era un claro sí, Subaru protestó ante lo que la semielfa insinuaba. Yo estaba, pero aún conservo mis recuerdos y sigo despierto. Lo que sea que intentara hacerme, no creo que funcionara. Con la mano presionada contra su pecho, Emilia respondió sombríamente. Pero aunque parece que me conoces, honestamente no tengo idea de quién eres. Después de recibir otro fuerte golpe en su espíritu aplastado, Subaru volvió su mirada al suelo mientras preguntaba lentamente. ¿Te refieres a... ¿Como con Rem? ¿Cómo la conoces? Creí que todos, menos Beatrice, la habían olvidado, preguntó Emilia nerviosa. Le sorprendió oír ese nombre. Al mencionar el nombre de esa persona, Beatrice entrecerró los ojos y advirtió a su contratista. Emilia, este es peligroso, de hecho. Las únicas personas en el mundo que deberían saber sobre la joven doncella son aquellos a quienes les he contado y quienes pertenecen al culto de la bruja. Naturalmente, supongo que solo puedes pertenecer a una de estas categorías. Espera un segundo. ¿Me estás acusando de estar en complicidad con el culto de la bruja? Espetó Subaru. Girándose desesperado hacia la semielfa, Subaru dio un paso más cerca de ella y dijo precipitadamente. Emilia. Créeme, Ri. Lo siguiente que Subaru supo fue que su mundo daba vueltas. Claro, ya había experimentado esa sensación antes, pero nunca con tanta violencia. Tras salir despedido, su cara impactó con fuerza contra la pared de hormigón. Aunque el chico frente a ella gemía de dolor, Beatrice mantuvo la palma de la mano apuntando hacia él mientras lo amenazaba. Ya te advertí que no te acercaras más a Emilia. Si vuelves a cometer el mismo error, supongo que podrías acabar perdiendo la vida. Mientras Emilia observaba al niño retorciéndose en el suelo, agonizante, notó que la sangre le goteaba de la cabeza. Segundos después, cuando la sangre brotó a borbotones de la herida y goteó al suelo desde su barbilla, Emilia se quedó petrificada, tapándose la boca con la mano. Beatrice. Te pasaste. Nunca deberías lastimar tanto a alguien por una simple sospecha. Regañó Emilia mientras se acercaba un paso más al chico herido. Beatrice colocó el brazo para impedir que su contratista acudiera en su ayuda.
Vivirá. Y lo que es más importante, tu prioridad debería ser mantenerte alejada de ese hombre. ¿No oíste mi advertencia?, me pregunto. Una vez que el dolor de Subaru disminuyó a niveles soportables, escuchó que alguien le hablaba. Reunión. Mientras el grupo de Emilia viajaba de regreso a Lugnica para dejar al Santo de la Espada, todos se turnaron para explicarle a Rem los diversos eventos que habían ocurrido con el arzobispo de la Gula. Entonces, a las víctimas de la Gula les roban la memoria o les borran la existencia del mundo, dejándolas en coma como yo. Rem supuso las explicaciones colectivas. Mientras asimilaba poco a poco todo el tiempo que le habían robado, se estremeció. ¡Qué horror! No puedo creer que me haya perdido un año precioso de la vida de Subaru. Mientras las expresiones de Emilia y Beatrice se endurecían al oír su nombre, Rem se giró hacia su hermana y preguntó lentamente. Hermana mayor, dijiste que todos se olvidaron de Subaru, ¿verdad? Fue otra víctima de la Gula como yo, solo que conservó la consciencia. Lo mismo le pasó a mi caballero, Julius. Anastasia rompió el silencio. En cuanto Rem se giró para mirarla, Anastasia continuó con seriedad. Aunque Julius se acercó a mí ese día y se preocupó por mi bienestar, la verdad es que no sabía quién era. Parecía bastante disciplinado en las costumbres de la caballería, así que decidieron que era un caso único. Aunque Julius fue aceptado de nuevo entre los caballeros, Subaru. Las manos de Rem se aferraron al dobladillo de su vestido en un intento de contener su frustración mientras preguntaba con ira destilando su voz. Subaru fue acusado de estar alineado con el culto de la bruja, ¿pero por qué? ¿Por qué él? Con un sentimiento de culpa, Reynard habló. Fue un error de mi parte, señorita Rem. Verá, supongo que fue mi culpa, interrumpió Beatrice. Era presuntuoso que alguien más cargara con su culpa. Era un insulto a su pecado. Tras respirar hondo, Beatrice continuó. Yo, sinceramente, pensé que era un sectario, supongo. Como Beatrice monopolizó la culpa, Rem miró fijamente al Gran Espíritu y exigió. ¿Pero por qué llegaste a esa conclusión? Pensé que eras demasiado paciente para cometer un error tan precipitado. Aunque Emilia le había ofrecido la mano a Beatrice, el Gran Espíritu la rechazó, pues solo anhelaba la mano de una persona. Al fin, capaz de distinguir entre sus experiencias falsas y las auténticas, Beatrice explicó. Ahora me doy cuenta de que esto no es más que un recuerdo falso, pero Bubi me pidió que fuera la contratista de Emilia y la protegiera del culto de la bruja. Si siquiera sospechaba que alguien pertenecía a ese culto, tenía que darlo por sentado para proteger a Emilia, supongo que lo siento. Después de soportar otra disculpa infructuosa del Gran Espíritu, Rem sintió un destello de ira mientras continuaba interrogándola. ¿Qué estás haciendo fuera de los archivos prohibidos? Subaru, él tomó mi mano y me trajo al mundo. Subaru es supongo que fue mi contratista, explicó Beatrice con dolor mientras miraba con anhelo sus palmas vacías. A pesar del rechazo del Gran Espíritu, Emilia la rodeó con el brazo y habló por ella. Se suponía que Beatrice había sido contratada por Subaru todo este tiempo, pero después de que Gula lo atacara, lo siguiente que supe fue que había sido la contratada de Beatrice durante aproximadamente un año. Mientras se sentaba junto a su hermana pequeña, Ram agregó. Lady Beatrice era quizás la persona más cercana a Barusu. Es difícil de ver, pero ella no es nada sin él. Una vez que Rem comprendió que la razón del cambio radical de personalidad de Beatrice se debía a su abrumadora culpa, simpatizó con el Gran Espíritu. Después de todo, ella también había creído que Subaru podría estar relacionado con el culto de la bruja. De vez en cuando, se preguntaba si habría actuado imprudentemente contra Subaru si las cosas hubieran sucedido de otra manera cuando se conocieron. Ese pensamiento siempre le dolía el corazón. Con su rostro tenso finalmente comenzando a relajarse, la mirada de Rem se convirtió en una mirada amable mientras se disculpaba. Lady Beatrice, lamento haberme portado mal con usted. Por favor, perdóneme, no digas eso. Exclamó Beatrice, y su expresión desolada dio paso a una de miedo. Era como si le aterrara que la disculparan por sus actos. Abrazándose las rodillas, Beatrice habló con voz débil. No digas eso, supongo. Todo lo que has dicho es la pura verdad. No niegues tus afirmaciones cuando son un hecho. Supongo que quien debería pedir perdón soy yo sola. Intentando asumir la responsabilidad una vez más, Reynard habló con su habitual honestidad. No, la culpa es toda mía. Es porque no manejé bien la situación. Debería haber escuchado a Subaru en lugar de dejarlo en tus manos. Incapaz de contener por más tiempo su inquietud, Ram habló. Si todos quieren seguir hablando de culpas, entonces no debería ser culpa de Barusu por haber comido su nombre en primer lugar. Ram.
Sin siquiera molestarse en responder al grito de Emilia, Ram continuó su explicación. Si tan solo hubiera hecho esto, Barusu no habría sufrido. Si continuamos con esa lógica, ninguno de nosotros habría sufrido si él hubiera sido lo suficientemente competente para manejar la gula en ese momento. Al recibir una mirada de dolor de su hermana pequeña, Ram suspiró. Quizás me pasé. Aún así, me gustaría que me tuvieras consideración. Acabo de reunirme con mi querida hermana y solo oigo estas lamentables acusaciones de culpabilidad de parte de todos ustedes. Si Barusu estuviera aquí, ¿de verdad crees que querría oírlo? Aunque las palabras de la criada la habían inquietado, Emilia llegó a su propia conclusión. Sí, creo que entiendo lo que Ram intenta decir. En lugar de obsesionarnos con lo que ya pasó, deberíamos concentrarnos en cómo podemos compensarlo. Con el ambiente aún tenso, Ram le ofreció un consejo al semielfo. Ya que has interpretado mis palabras con elegancia, permíteme darte una sugerencia. Estoy seguro de que Barusu cambiará de opinión rápidamente si le das un beso en los labios, Lady Emilia. En lugar de un rubor furioso apareciendo en sus mejillas, Emilia tenía una mirada de genuina sorpresa mientras preguntaba inocentemente, ¿de verdad crees que eso ayudará a animar a Subaru? Sin sentir ni una pizca de vergüenza, Rem levantó la mano y ofreció apasionadamente. Si se trata de besar a Subaru en los labios, deberías dejarle eso a Rem. Ram, que ya esperaba la estupidez de su hermana pequeña, rápidamente la negó. Lo prohíbo expresamente. Supongo que ya basta de tonterías. Espetó Beatrice al levantarse del suelo del carruaje. Incapaz de perdonar una conclusión tan caprichosa, el gran espíritu arremetió, actuando como si Subaru fuera una princesa cuyos problemas se pudieran resolver con un simple beso. ¿No te das cuenta de lo irrazonable que es eso?, me preguntó. Una vez que el discurso del gran espíritu terminó, Ram suspiró profundamente. Parece que has desperdiciado por completo mi intento de aligerar el ambiente. Mientras la ira que se arremolinaba violentamente en su pecho se disipó rápidamente, Beatrice dijo desconcertada. ¿Quieres decir que fue una broma?, me pregunto. La tensión en el carruaje persistía debido al conflicto de Beatrice. Mientras la culpa seguía apoderándose de ella, Beatrice dijo con voz temblorosa. Yo. Incapaz de soportar otra disculpa de los labios del gran espíritu, Ram la interrumpió. Beatrice, tal como están las cosas, el valor de tus disculpas es completamente inútil. Es un desperdicio de oxígeno que sigas expresando tus arrepentimientos. También es una traición a ti misma parecer tan lamentable. Mientras Beatrice la miraba boquiabierta, Ram continuó presionándola. Estoy segura de que vas a sollozar y disculparte a mares cuando te reúnas con Barusu, pero por su bien, espero que tengas más que ofrecerle que solo lo siento. Subaru. Subaru gimió débilmente desde el suelo. Subaru Natsuki. Al pronunciar su nombre completo, Subaru abrió los ojos con fuerza. Nunca te dije mi nombre, murmuró Subaru, y al levantar la vista y ver al caballero de cabello morado frente a la puerta de la celda, preguntó con cautela. ¿Eso significa que todo ha terminado, Julius? Julius miró con remordimiento a la persona frente a él mientras hablaba lentamente. Subaru, no hay palabras para expresar. Necesito oírlo. ¿Te acuerdas de mí, Julius? Interrumpió Subaru. Necesitaba saber que su infierno personal por fin había llegado a su fin. Con el mismo tono de culpa, Julius respondió. Sí, ahora te recuerdo, Subaru. Me avergüenza muchísimo haber olvidado a un querido amigo. Tras una risita, Subaru se incorporó del suelo y escupió en broma. ¿Un querido amigo? Eso suena bastante sarcástico viniendo de ti. ¡Qué montón de tonterías! Cuidando de que sus pensamientos no se reflejaran en sus palabras ni acciones, Subaru mantuvo una sonrisa mientras pedía. De todas formas, deberías saber que soy completamente inocente, ¿verdad? ¿Me harías un favor y me sacarías de aquí? Me volvería loco si tuviera que pasar otro día aquí. Suponiendo que todavía me quede algo de cordura. Por supuesto. Julius aceptó rápidamente mientras abría la puerta de la celda. Mientras Subaru se ponía de pie lentamente, Julius le ofreció la mano. Permíteme ayudarte. Aunque el simple proceso de ponerse de pie era una tarea ardua, Subaru rechazó la ayuda. No, gracias, estoy bien. ¿Crees que quiero tu ayuda después de todo esto? Una vez que Subaru finalmente logró ponerse de pie, Julius comentó con asombro. Me sorprende que seas capaz de ponerte de pie por ti mismo. Después de recuperar el aliento, Subaru explicó con indiferencia. Todo el daño que he recibido hasta ahora ha sido curado, así que era más una cuestión de si me quedaba fuerza para moverme, y supongo que esto responde a esa pregunta. Siento que me voy a caer en cualquier momento.
Antes de que otra disculpa inútil saliera de sus labios, Julius sugirió. Si aún te preocupa la energía, te recomiendo que vayamos a desayunar. Me imagino que no has comido bien estas últimas semanas. A pesar de ser plenamente consciente del vacío en su propio estómago, Subaru evitó la recomendación de Julius. En realidad estaba pensando en caminar. ¿Que se siente solo?, señaló Julio. Molesto porque lo habían descubierto, Subaru se quejó casualmente. Te aceptaron de nuevo en el grupo con bastante facilidad a pesar de que estábamos atrapados en el mismo barco. Sintiendo una punzada de culpa, Julius respondió con solemnidad. Debo confesar que tuve suerte. No tuve que preocuparme por recordar a los olvidados del mundo, ni por oler como un cultista de brujas, como tú. Te acompaño en mi más sentido pésame. Mientras una pequeña llama destructiva danzaba en su corazón, Subaru disfrazó su locura con una agonía silenciosa mientras hablaba con un dejo de inquietud. Todos sufrieron, pero aquellos que fueron olvidados son los que más sufrieron hasta ahora, no aquellos que han olvidado. Por otra parte, estoy seguro de que entiendes mejor que nadie lo que digo. Consciente del tormento que envolvía las palabras de Subaru, Julius pensó en su hermano y dijo, debo admitir que entiendo tu perspectiva y siento la misma inquietud que tú. Sin embargo, creo que los más desafortunados serían aquellos que han estado en coma hasta ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado mientras el mundo seguía sin ellos y los olvidó? Al recordar que no era el único que sufría, Subaru cedió. Tienes razón. Fue arrogante de mi parte convertirlo en una competencia para ver quién sufría más. Estoy orgulloso de mi capacidad para soportar el dolor, así que perdóname si soné como un idiota. No deberías enorgullecerte de esas cosas, Subaru, le reprendió Julius con suavidad. Mientras volvía la mirada hacia la ventana, Subaru habló como si quisiera confirmación. Entonces, Rem debería estar despierta ahora, ¿no? Como debería hacer mi hermano, respondió Julio con nostalgia. Tomado por sorpresa, Subaru le habló casi acusadoramente al caballero. ¿No deberías haberlo visto ya? ¿No me digas que tu primer instinto fue ir a verme? Antes de que te hagas una idea equivocada, permíteme decirte que considero los lazos familiares más importantes que los de amistad. Simplemente recurrí a ti primero porque tu situación exigía prioridad dadas las injustas circunstancias de tu encarcelamiento, respondió Julius con tono inflexible. Divertido por la sincera respuesta de Julius, Subaru lo instó. Ahora que sabes que estoy bien, aunque estoy amargado, deberías ir a ver a tu hermano. Imagino que eso es lo único que te pasa por la cabeza ahora mismo. Mientras miraba a Subaru con escepticismo, Julius preguntó. ¿No irás hacia la oscuridad en el momento en que me aleje de ti, correcto? Encogiéndose de hombros, Subaru respondió con seguridad. No hay forma de que huya sabiendo que Rem finalmente despertó. Iría corriendo a verla ahora, pero no estoy en condiciones de salir de la ciudad, así que me quedaré aquí. Tras obligarse a aceptar las palabras de Subaru, Julius sacó su monedero y le ofreció. Son solo monedas, pero llévalas para comer o para encontrar un lugar donde pasar la noche. Por supuesto, no me importaría que compartieras la habitación conmigo. No creo que pueda dormir bajo el mismo techo que tú, así que paso. Subaru aceptó la caridad del caballero y, al recordar la conversación del bucle anterior, repitió su queja anterior. Monedas de bolsillo, ¿qué va? Si esto fuera en yenes, podría comprarme una consola completa. Parece que estás satisfecho con mi pequeña donación, así que me disculpo. Julius habló mientras se daba la vuelta para marcharse. Con los pies aún clavados en el suelo, Julius preguntó con cautela. ¿Y bien, Subaru? Sé que es injusto pedirte esto, pero ¿crees que podrías perdonar a Félix? Olvidé que eras de los que siempre tienen algo más que decir antes de irse. Subaru intentó restarle importancia a la pregunta de Julius con una broma. Sin embargo, el miedo se apoderó de él mientras hablaba con labios temblorosos. No creo que pueda volver a mirarlo a los ojos. Es que, da demasiado miedo. Y no sé qué le haría si lo volviera a ver, concluyó Subaru pensativo mientras un fugaz torrente de ira lo invadía. Soy tu amigo, Subaru. También soy amigo de Félix, pero te prometo esto. No permitiré que otros digan que debes perdonarlo. Después de todo lo que has pasado, te mereces el derecho a odiarnos a todos. Julius habló de espaldas a Subaru. Con los puños apretados, la mirada de Julius bajó al suelo mientras preguntaba desesperado. ¿Pero por qué? Aunque seas capaz de evocar a Ren por medios inexplicables, aunque tengas el aroma de la bruja, Julius no estaba presente cuando denunciaron a Subaru. La palabra de Reinhard era lo único en lo que Julius podía confiar, pero eso le bastó, pues habló con un dejo de ira en la voz. ¿Por qué intentarías quitarte la vida?
La pregunta impactó a Subaru como una bala. Había cometido muchas atrocidades hasta entonces, pero esa decisión era lo único de lo que no podía arrepentirse. Desconocido para todos, salvo las brujas del pecado, Subaru ya había recurrido a una medida tan desesperada antes, pero esta era la primera vez que fracasaba y seguía vivo. ¿Cómo podría explicarle algo así a Emilia o a Beatrice? O incluso Rem si se enterara. Habiendo abandonado ya su actitud despreocupada, Subaru finalmente dejó que su indignación saliera a la superficie mientras escupía. Ya dijiste tu última palabra, Julius. Deberías interpretar la atmósfera e irte ya. El veneno subyacente en las palabras de Subaru no pasó desapercibido para Julius cuando finalmente se despidió. Sí, me disculpan. Como si saliera de un trance, Subaru se dio cuenta de su error y alcanzó a Julius. Ah, mierda. Espera un minuto. Para. Parece que no puedes permitir que nuestra conversación termine tan bien, respondió Julius con un dejo de gratitud y alivio en la voz. Fue el aislamiento lo que llevó a Subaru al límite en la última vuelta, así que Subaru preguntó. Seguimos en Priestella, ¿verdad? ¿Crees que deberíamos regresar a la capital de Lugnica? Ya había pensado lo mismo. Seguro que Lady Anastasia y los demás se quedarán allí primero, así que podemos ahorrarles el viaje extra encontrándolos en la capital. Julius añadió a la sugerencia de Subaru. Como si conociera la intención de Subaru, Julius ofreció. Voy a ver cómo está mi hermano y luego me voy inmediatamente. Seguro que a Felix y Wilhelm también les gustaría volver a la capital. Aunque imagino que incluso alguien como yo preferiría acompañarlo ahora mismo. Podría haberme ido sin que intentaras analizar mis preferencias, pero sí, parece que lo entiendes. Para eso están los mejores amigos. Subaru sonrió. Mientras Subaru caminaba a su lado, Julius sintió que su corazón estaba un poco más ligero mientras sonreía. Seguramente eres más honesto sobre nuestra relación, o tal vez estás bromeando conmigo. Voy a dejar la respuesta un poco ambigua, bromeó Subaru. Decidido a acompañar a Julius, Subaru esperó afuera para darle el tiempo que necesitaba a solas con su hermano. Una vez que los hermanos salieron, Subaru notó el evidente alivio en el rostro de Julius. Al principio, Subaru quiso burlarse de Julius por tener los ojos un poco rojos, pero decidió mostrarle un poco de consideración al caballero esta vez. Tras adquirir un carruaje dragón, los tres se dispusieron a regresar a la capital de Lugnica. Subaru desconocía la duración del viaje y, a pesar de sus esfuerzos, perdió rápidamente la cuenta de los días transcurridos. En su posición habitual, Subaru se sentó, apoyado en el armazón del carruaje. Durante el viaje, Subaru había visto salir y ponerse el sol muchas veces. Sin embargo, ni siquiera podía estimar cuántos días habían pasado. En su ignorancia, los días transcurridos desde su partida podían variar entre un par de días, varias semanas o incluso meses. Después de pasar tanto tiempo encerrado sin poder ver el sol, Subaru perdió la noción del paso del tiempo. Mientras Julius y su hermano llevaban las riendas, Subaru murmuró para sí mismo. Me pica. Podría haberlo pensado, pero Subaru necesitaba oír la voz de alguien, aunque fuera la suya. Como la mayoría, Subaru simplemente se rascó el brazo ligeramente para calmar la picazón. Sin embargo, ahí fue cuando empezó. Con su frustración alcanzando un nuevo punto álgido, Subaru habló como si estuviera en trance. Bastardo, me hiciste un desastre, ¿lo sabes? Todos lo hicieron. Primero, la imagen de Félix torturándolo cruzó por su mente. Luego, la de Beatrice, seguida de Reynard, Emilia y Julius, quienes lo rechazaron y lo amonestaron. De repente, la frustración de Subaru le provocó una intensa migraña mientras continuaba su discurso. Uf, me duele. ¿Qué demonios me hiciste? ¿También me arruinaste la cabeza? ¿Qué demonios quieres de mí? Finalmente, una vez que el arzobispo de la Gula apareció en su imaginación, los ojos de Subaru se abrieron mientras gritaba con malicia. Te mataré, bastardo. Te juro que lo haré. Subaru. Una vez que escuchó su propio nombre pronunciado tan suavemente, Subaru salió de su trance mientras se giraba lentamente hacia su compañero caballero, Julius. Entiendo tu necesidad de desahogarte. Sin embargo, me temo que tus excesos no te están ayudando en nada, regañó Julius, y al posar la mirada en el objeto de las frustraciones de Subaru, una expresión de horror se dibujó en su rostro al pronunciar. Subaru, tu brazo. ¿Mi brazo? Respondió Subaru confundido. Claro, se había estado rascando, pero eso no explicaba la expresión de Julius. ¿Qué demonios pasó? Preguntó Subaru en shock mientras miraba su brazo herido. En lugar de unos pocos arañazos, como esperaba, Subaru encontró una cantidad alarmante de sangre saliendo de su brazo.
Subaru se examinó el brazo en shock. ¿En serio? Ni siquiera lo sentí. ¿Mis receptores del dolor se están tomando un descanso? Aunque todavía estaba en shock, Julius finalmente decidió actuar mientras sacaba un trozo de tela y lo envolvía alrededor de la herida. Perdóname por mi incompetencia, pero soy incapaz de... Capítulo 4. Una realidad sin mí, una realidad sin mí. Bueno, gracias por el dinero y por el viaje. Nos vemos por ahí, gran caballero. Hasta la próxima vez que nos veamos, Subaru Natsuki. Con esas palabras, los dos caballeros se separaron al llegar a la capital de Lugnica. Seguramente, la próxima vez que se encontraran, sería en compañía de sus conocidos, o al menos eso era lo que esperaban. Tras comprar una habitación en una posada al azar, Subaru se acostó perezosamente en su cama durante aparentemente horas, con la mente vacía. Aunque disfrutaba de la compañía de Julius, no se sentía a gusto con la gente a su alrededor. Aunque Subaru tenía muchas cosas en las que pensar, simplemente disfrutaba de la serenidad de estar solo. Tengo que orinar, dijo Subaru mientras parecía salir de un estado de trance. Una vez que Subaru se levantó de la cama y salió de la habitación, casi esperaba ser recibido por cierto caballero de cabello púrpura, pero no había nadie en el pasillo. Por supuesto, Julius no estaría allí, y aún así, Subaru esperaba en la puerta como si esperara la repentina aparición del caballero. Al ver que Julius no aparecía, Subaru finalmente salió de su habitación y se dirigió al baño. Y fue entonces cuando lo notó. Allí, colgado en el pasillo. Era un objeto típico de cualquier hogar, y sin embargo, hacía tiempo que Subaru no veía uno en persona. En concreto, no lo veía desde antes del ataque del culto de la bruja en Priestella. Un espejo. Subaru observó perezosamente. Al acercarse, pensó con indiferencia. Bueno, mejor veamos qué tal estoy. Me pregunto si tendré un pelo feo después de levantarme. ¿Quién es ese? Después de que Subaru se quedó mirando el espejo durante casi un minuto sin pausa, echó a correr como un loco y salió corriendo de la posada. ¿Quién es ese? 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 Gritó Subaru. Al mirarse en el espejo, el rostro que se reflejaba en él era casi irreconocible. Era como si despertara en el cuerpo de otra persona, pero eso no significaba que no hubiera rasgos que no reconociera. Subaru todavía tenía los aterradores ojos marrones que heredó de su madre, y su rostro tenía el mismo contorno de siempre, pero parecía más esquelético, como si alguien le hubiera chupado un poco de carne de toda su cara. Su piel era de un blanco pálido. Era algo que Subaru ya debía haber notado, pero nunca lo hizo. Como para negar lo que vio, Subaru se arremangó para examinar el brazo que se había arañado, solo para darse cuenta de que el color de la piel coincidía con el de su rostro. No se dio cuenta al momento de autolesionarse porque estaba oscuro y no podía ver bien. ¿Cómo? Se preguntó Subaru sin aliento mientras se miraba las manos. Seguramente las había visto innumerables veces en las últimas semanas, y sin embargo, el color de sus dedos parecía cambiar ante sus ojos. O quizás finalmente se dio cuenta de que habían sido de ese color todo el tiempo. Como para combinar con el color de su piel, el cabello de Subaru también se había vuelto blanco. Es más, le había crecido porque no se lo había cortado últimamente, y aún así, le faltaban algunos mechones en algunas zonas. Casi parecía que el espejo fuera una posesión maldita. Un espejo que reflejaba la verdadera naturaleza de una persona o simplemente mostraba el rostro de una aparición aterradora. Y sin embargo el espejo solo le mostró una realidad horrorosa. Ah. Continuó gritando Subaru, ajeno al alboroto público que estaba causando. Y así corrió, y corrió, y corrió, y corrió, y corrió. Urk. Gruñó Subaru al tiempo que su pierna rozaba un banco, tirándolo al duro concreto. Tras el fuerte contacto con el suelo, Subaru sintió que le goteaba líquido por la nariz y se estremeció de dolor. Urg. Mientras se frotaba la nariz con la mano, Subaru examinó la sangre en su mano e intentó levantarse del suelo. Sin embargo, estaba demasiado débil. Subaru apenas había empezado a recuperar fuerzas desde que estuvo encerrado en aquella celda. ¡Maldición! Gritó Subaru, golpeando el concreto con frustración. Mientras el reflejo en el espejo seguía atormentándolo, Subaru sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras gemía. ¿Qué demonios me hicieron? ¿Qué me hicieron, Félix? Incapaz de contener por más tiempo su humillación, Subaru sintió que una furia ardiente lo invadía mientras reunía la fuerza para levantarse del suelo. Lentamente, Subaru pasó de estar de bruces contra el cemento a ponerse de pie. Tras escupir sangre, Subaru notó las miradas de los transeúntes a su alrededor. Furioso, Subaru les gritó. ¿Qué miran? ¿Tienen algún problema con mi cara?
En respuesta a los gritos rabiosos de Subaru, la gente que lo rodeaba se dio la vuelta y evitó mirarlo. Subaru, inmóvil en el suelo, sintió que las lágrimas que había reprimido le corrían por las mejillas. Con la mirada perdida, Subaru contuvo un sollozo. ¿Cómo terminó todo así? Subaru, eres tú. Subaru sintió que el corazón se le paraba por un instante. Aunque hacía mucho que no oía la voz de esa persona, la reconoció al instante. Al mismo tiempo, Subaru recordó las palabras con las que ella lo saludó en el bucle anterior. ¿Eres tú, Subaru? ¿De verdad eres tú, Subaru? En ese momento, Subaru notó la incredulidad en su tono, pero no le dio mucha importancia. Pero ahora que estaba frente a él de nuevo, Subaru comprendió la razón de su desconcierto. Él tampoco era capaz de reconocerse del todo. Incapaz de manejar la situación, el primer instinto de Subaru fue apagar sus emociones mientras se daba la vuelta y hablaba huecamente. Te equivocaste de persona. Fue la misma táctica que Subaru empleó en el bucle anterior, y al igual que la última vez, Rem no cayó en la trampa y se acercó y lo llamó dolorosamente por su nombre. Subaru, Subaru, Subaru recordó su tierna voz del bucle anterior. Si esta situación se desarrollaba como la última vez, Subaru ya sabía lo que iba a decir. Lo que le pasó. Cuando Rem se acercó a él, extendió su mano para acariciar el cabello de Subaru mientras preguntaba con angustia en su voz. ¿Qué te pasó? Las palabras de Rem fueron como un eco. Al igual que la última vez, Rem se acercó a Subaru para consolarlo, y al igual que la última vez, Subaru. Si este escenario se desarrollase como la última vez, él. Basta. Gritó Subaru mientras se alejaba del toque de la criada. Sorprendida por la reacción extrema de Subaru, Rem intentó tranquilizarlo nerviosamente. Ese Subaru, te juro que solo estoy aquí para ayudarte. No estoy aquí para lastimarte. ¿Sabes que tu Rem es? Ya no sé nada. Interrumpió Subaru con un grito mientras se tiraba del pelo con fuerza. Una vez que se recompuso, Subaru advirtió a la criada. Lo único que sé es que si te quedas aquí, acabaré haciéndote daño. A pesar de ser amenazada por su amado, Rem tenía una sonrisa tranquilizadora en su rostro mientras decía. Está bien, Subaru. Nunca podrías lastimarme. Eres demasiado amable para hacer eso. Mientras sacaba rápidamente su navaja de bolsillo, Subaru la amenazó. ¿Puedes decir eso ahora? Aparentemente imperturbable ante el cuchillo, Rem dio un paso cauteloso hacia Subaru y dijo solemnemente. Confío en ti, Subaru. Mientras apuntaba el cuchillo hacia Rem, Subaru dijo en voz baja. Eso es un error. Con los brazos extendidos frente a ella como si fuera a abrazar a Subaru, Rem intentó calmarlo. Te prometo que todo estará bien, Subaru. No voy a lastimarte. Sé que no lo harás, pronunció Subaru, volviéndose el cuchillo hacia sí mismo. Subaru. Gritó Rem. Al comprender las intenciones de Subaru, Rem corrió desesperada hacia él mientras gritaba. Subaru. Aunque estaban separados por poca distancia, ya era demasiado tarde para que Subaru se salvara, pues rápidamente hundió el cuchillo profundamente en su garganta. Fue una muerte casi instantánea. Tenía que ser así. De lo contrario, Rem lo curaría rápidamente. Antes de que Subaru pudiera sucumbir a la muerte, escuchó un grito espeluznante. Subaru. Y acompañando ese grito desgarrador había una mirada de pura angustia en el rostro de la doncella mientras se acercaba desesperadamente a Subaru. Pero no logró alcanzarlo a tiempo. De repente, Subaru se encontró en la cama donde había estado acostado hacía apenas unos minutos. Esto le hizo preguntarse si lo que acababa de experimentar era una extraña fantasía que él mismo había conjurado. Pero Subaru sabía que no era así. Una vez más, confió voluntariamente en el regreso de la muerte. ¡Ah! Exclamó Subaru mientras miraba al techo. Mientras sus pensamientos se ordenaban, Subaru razonó con voz temblorosa. No, no tenía opción. Iba a. Desde el momento en que cayó al suelo y permaneció allí tendido, desesperado, Subaru sintió el insoportable impulso de entregarse a sus impulsos destructivos y dar rienda suelta a las manos sombrías que lo habían consumido la última vez. El hecho de que Rem apareciera en un momento tan peligroso solo acorraló aún más a Subaru. Angustiado por la posibilidad de herir a Rem, Subaru decidió que prefería morir antes que permitir que esa pesadilla se repitiera. A pesar del horror de lo que Subaru había hecho frente a Rem y del remordimiento que sentía, un seductor impulso de descontrol y destrucción lo atormentaba. Incluso ahora, Subaru sentía el fugaz deseo de retorcer el delgado cuello de Rem para que ella. Basta. Gritó Subaru, tapándose los oídos como para silenciar sus pensamientos. Al sentir las manos sombrías intentando salir a la superficie, Subaru le suplicó. No salgan. No salgan. Por favor, no salgan. Por favor, yo, ya no quiero lastimar a nadie.
Gimió Subaru mientras se hacía un ovillo. Al final, las manos sombrías nunca traspasaron la superficie. Subaru había evitado una catástrofe que él mismo había provocado. Pero ¿cómo podría evitarlo la próxima vez que se encontrara con ellos? Es imposible después de todo. Subaru habló con total derrota. Mientras miraba al techo, Subaru imaginó que se miraba a través del espejo mientras decía, el Subaru que buscan no se vería así ni haría cosas tan terribles. El ritmo.